Vamos a hablar de las enfermedades neuromusculares. Cuando hablamos de las enfermedades neuromusculares, nosotros nos referimos a 4 puntos. Uno, que puede ser la neurona motora. Otro, el nervio, ¿no? El nervio periférico. La unión neuromuscular y el músculo. Todo eso es enfermedad neuromuscular. Entonces, si ustedes recordarán, siempre nos han enseñado la vía piramidal, ¿no es cierto? Y la vía piramidal viene desde la corteza, ¿no? Desciende, cruza, ¿no? A nivel de la pirámide y baja por la médula, ¿no es cierto? Y ahí termina esa neurona, ¿no? El cuerpo está aquí y termina ahí en la médula, o puede terminar en el tronco si es que va a ir hacia un nervio craneal, ¿no es cierto? La primera neurona. Todo eso es la primera neurona, ¿está bien? Y después la siguiente neurona que se origina a nivel de la médula o el tronco, en el caso de los nervios craneales, es esta de acá, ¿no es cierto? Donde estoy señalando. Es la segunda neurona, ¿está bien? Entonces tenemos una primera neurona y una segunda neurona. Las dos son neuronas motoras, ¿ya? Primera neurona motora, segunda neurona motora, ¿está bien? Entonces, puede haber enfermedades de la primera neurona motora y enfermedades de la segunda neurona motora o de ambas. Eso es enfermedad de neurona motora, ¿está bien? Ahora, aquí tenemos otro corte que es la, ¿no? Donde está la médula y donde salen las raíces, ¿no? Y anteriores y posteriores, y se forma un determinado nervio, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un nervio que va a ir, en este caso un nervio motor, que va a ir a un músculo, ¿no es cierto? Entonces puede haber patología también del nervio, ¿ya? Y luego está la unión del nervio con el músculo, o sea, la unión neuromuscular. También puede haber patología a ese nivel. Y finalmente, el mismo músculo en sí, ¿ya? Todo eso es enfermedad neuromuscular, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Ahí tenemos la enfermedad de neurona motora, ¿no? Con sus características que vamos a ir viendo. La neuropatía periférica, ¿no? Aquí en la enfermedad de motoneurona, la lesión está pues en el cuerpo de la neurona, ¿no? De esa motoneurona, ¿sí? En el nervio periférico, en la neuropatía periférica, la lesión está en el nervio. En la unión neuromuscular, ¿no? Como la miastenia, la lesión pues está a ese nivel, ¿no es cierto? Y en la enfermedad muscular, en el músculo, ¿sí? Y cada una tiene algunas características, ¿ya? Que están ahí detalladas y que vamos a ir revisando en el transcurso. Entonces, nuevamente, ¿qué características clínicas tiene un compromiso de neurona motora superior y neurona motora inferior? Por ejemplo, debilidad va a haber en ambas, ¿ya? Tanto un problema de primera neurona como de segunda neurona nos va a dar debilidad. ¿Cómo estará el tono? Como es primera neurona, ¿no? Como es vía piramidal, lo que va a haber es incremento en el tono, ¿no es cierto? Fácil, o sea, espasticidad. En cambio, en neurona motora inferior va a estar disminuido. ¿Cómo estarán los reflejos? Nuevamente, ustedes recuerdan un trastorno piramidal, hay hiperreflexia, Babinski, ¿no es cierto? Entonces van a estar los reflejos incrementados. Y en neurona motora inferior, lo contrario, disminuidos. ¿Cómo estará el volumen del músculo, no? En el caso de la neurona motora superior, puede estar normal, o si ya es demasiada larga la enfermedad, puede haber un poco de atrofia, ¿ya? Mientras que en la neurona motora inferior sí hay atrofia, ¿ya? ¿Está bien? Fasciculaciones no se ven en neurona motora superior y sí en neurona motora inferior. Y el signo de Babinski, como todo signo piramidal, va a estar en primera neurona y no en segunda neurona. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, clínicamente, ustedes pueden ver si es un compromiso de primera o segunda neurona, ¿ya? Si tienen alguna duda, por favor pregunten, ¿ya? Para que quede claro. Entonces, nuevamente, las enfermedades neuromusculares, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ver dónde está el problema, cuál es la localización, ¿no? Entonces, primero vamos a enfocarnos, ¿no?, a neurona motora. Las enfermedades de neurona motora básicamente son tres. La esclerosis lateral primaria, que es una enfermedad, digamos, de primera motoneurona. La atrofia muscular espinal, que es una enfermedad de segunda motoneurona. Y el ELA, que es primera y segunda motoneurona. ¿Está bien? Estas son las enfermedades de neurona motora. ¿Qué características tienen las enfermedades de neurona motora? Debilidad, ¿no? Puede haber fasciculaciones, puede haber atrofia, reflejos aumentados. Y lo característico respecto a la sensibilidad es que no está alterada, porque es una enfermedad solo de neurona motora, de motoneurona, ¿ya? Aquí tienen ustedes un cuadro, ¿no?, donde se ven las enfermedades de motoneurona. Entonces, existe la atrofia espinal, el ELA y la esclerosis lateral primaria. Existen también formas de demencia frontotemporal que se combinan, digamos, con hallazgos de enfermedad de motoneurona, ¿ya? Entonces, muchas veces un paciente puede empezar así, ¿no? De repente empieza como una demencia frontotemporal o empieza como una esclerosis lateral primaria o como una atrofia espinal, ¿ya? O puede empezar como un ELA, pero en el transcurso del tiempo, ¿no?, estos pacientes de esclerosis lateral primaria, por ejemplo, van haciendo todo el cuadro clínico y en realidad ya es un ELA. Y así estas otras enfermedades, ¿no? Igual la atrofia espinal también puede, digamos, iniciarse así, pero con el tiempo ya también hay compromiso de primera neurona y estamos hablando de un ELA, ¿ya? Entonces vamos a hablar básicamente del ELA, ¿no? El ELA es una enfermedad esporádica. Existe en un poco porcentaje factores hereditarios, ¿no?, autosómicos dominantes. La etiología es desconocida. El sexo es indistinto, aunque existe un cierto predominio en el sexo masculino, ¿ya? La incidencia anual, ¿no?, es más o menos 2.4 por 100.000, ¿no? Ahí tienen ustedes la relación de 2.2 en mujeres y 3.1 en varones, ¿no? Hay un leve predominio en varones. La prevalencia más o menos 6 por 100.000. La edad promedio de inicio son los 60 años, ¿ya? Y una vez que se diagnostica o que se inicia el cuadro, la sobrevida en promedio son unos 3 años, ¿ya? Es una enfermedad con un mal pronóstico, pues. ¿Qué síntomas tenemos? Entonces, nuevamente, el ELA, como hemos dicho, es una enfermedad de motoneurona. Entonces va a haber signos y síntomas de primera y segunda motoneurona. ¿Qué podemos tener? Debilidad muscular lentamente progresiva, que va a afectar extremidades, tronco, puede llegar a comprometer músculos respiratorios, faringe, lengua. Va a haber pérdida de peso tanto por la atrofia como por las dificultades en la alimentación. Puede haber alteración del lenguaje y dificultad respiratoria. Más que todo, alteración del habla sería, ¿no es cierto? No del lenguaje, sino alteración del habla. Y aquí tienen, por ejemplo, una foto donde se ve la atrofia en la lengua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué signos tenemos? De neurona motora superior, rigidez, más que rigidez, espasticidad, lentitud de movimientos, ¿no?, un lenguaje espástico, un habla espástica, una parálisis pseudovulvar y hiperreflexia, Babinski, clonus, ¿no es cierto? Signos de primera neurona. Y signos de neurona motora inferior, debilidad con atrofia, fasciculaciones y calambres. Algo que no se deben olvidar es que en el ELA no hay afectación de los oculomotores ni de los esfínteres. Entonces el paciente podría estar, digamos, en ventilación, etcétera, y podría más o menos comunicarse a través de los ojos, ¿ya? Ahí tienen, ¿no? El paciente tiene dificultad por la debilidad, ¿no?, para hacer algunas actividades manuales, la atrofia en la lengua, tiene ahí un pie caído por compromiso de segunda motoneurona, ¿ya?
miren la atrofia, ¿no? ¿Ya? O sea, ustedes van a encontrar signos de primera y de segunda neurona. Hiperreflexia con atrofia, ¿no? Aquí las manos también atróficas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del ELA? El diagnóstico se basa en hallazgos, ¿no?, que nos sugieran compromiso de neurona motora superior, neurona motora inferior, que la debilidad sea progresiva, que no exista una explicación para el cuadro, ¿no?, porque es casi un diagnóstico de descarte el ELA, tenemos que ver que no exista otra explicación, y la parte cognitiva está normal y las funciones autonómicas también están normales. Los criterios diagnósticos, ¿no?, se conocen como los criterios del Escorial, así como está aquí, el Escorial, ¿ya? Entonces, ¿cuándo hablamos de un ELA definitivo? Cuando existen signos de compromiso de neurona motora superior e inferior en 3 regiones. O sea, puede ser, digamos, región cervical, región lumbar, región craneal. Si ustedes ven en esos 3 segmentos el compromiso de ambas motoneuronas, el diagnóstico está hecho y no se necesita un examen auxiliar, poder decir así, ¿ya? Y bueno, luego ya hay cuadros probables, ¿no?, que requieren algún estudio como es la electromiografía, etcétera, ¿ya? ¿Qué tratamiento existe para el ELA? En realidad es una enfermedad incurable, ¿ya?, como recordarán. ¿Qué se puede usar? Se puede usar Riluzole, ¿ya? ¿Qué beneficio tiene Riluzole? Prolonga la sobrevida en unos 3 meses. O sea, su efecto pues es pobre, ¿no es cierto? ¿Qué más? Podemos hacer ventilación no invasiva, ¿no?, para aliviar de repente la dificultad respiratoria. Eso también podría prolongar un poco la sobrevida. Manejo multidisciplinario, lo que es vitaminas, algunos compuestos no han demostrado efectividad. Para la pérdida de peso, bueno, como estos pacientes tienen dificultad en alimentarse, probablemente necesiten una sonda, ¿no?, una PEG, para poder alimentarse, ¿no es cierto? Entonces eso podría ayudarlos. Bueno, y manejar las otras cosas, ¿no?, la cialorrea, la tos, los signos pseudovulvares, etcétera, con algunos medicamentos, ¿ya? Tratar la depresión. Ya el tratamiento básicamente es de soporte, pues, ¿no? No hay un tratamiento especial. Riluzole solo sirve por un corto tiempo, prolonga la sobrevida, nada más. Muy bien. A ver, pregunta 1, ¿qué dicen? Claro, dice, ¿no? No existe afectación de neurona motora. ELA, si acabamos de hablar, ¿no es cierto? Atrofia muscular, también. Paraplegia espástica familiar, este sería un compromiso de primera motoneurona, ¿no es cierto? Atrofia olivopontocererosa también sería un compromiso de primera motoneurona. Entonces, la respuesta es Duchenne, que es una afección muscular, ¿no es cierto? Una distrofia. Entonces, no se olviden las 3 enfermedades de motoneurona, ¿ya? La respuesta la B. Muy bien. Vamos a hablar de las neuropatías periféricas, ¿no? Entonces, cuando se afecta aquí el nervio, ¿no?, hablamos de una neuropatía. Entonces, tenemos que recordar que el nervio, ¿no?, tiene, cuando el nervio es mixto, una parte motora, una parte sensitiva, ¿ya? En general los nervios están cubiertos, los nervios periféricos, por una mielina, ¿sí? Ahí tenemos el axón, ¿no es cierto? Ahí tenemos la mielina, ¿no? La idea de la mielina es que el impulso viaje en forma saltatoria para que se transmita en forma más rápida, ¿no es cierto? Entonces, en los nervios tenemos una parte sensitiva, ¿no es cierto?, una parte motora y otra parte que es el reflejo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen una enfermedad de nervio, una neuropatía periférica, pueden tener síntomas motores
sensitivos y alteración de reflejos, ¿ya? Entonces así uno se guía para decir que es una neuropatía. Para eso sirve el martillo, ¿no es cierto? Entonces ustedes agarran el martillo, hacen los reflejos y se pueden, ¿no? Pueden valorar los reflejos y sumados si hay un cuadro de debilidad, hiparestesias o adormecimientos, pues fácilmente pueden decir que es una neuropatía, ¿ya? Entonces tenemos fibras grandes que en general son mielinizadas, ¿no? A medida que cada vez son más pequeñas, ya no tienen mielina, ¿sí? La mayoría de las fibras motoras son mielinizadas, como ustedes están viendo acá. Las fibras sensitivas, las más grandes, son mielinizadas, pero hay un grupo que es no mielinizado, ¿no? Básicamente las fibras pequeñas que tienen que ver con el dolor, ¿ya? El calor. Y las fibras autonómicas que pueden ser levemente mielinizadas y no mielinizadas. Es por eso, por ejemplo, que en un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Puede haber síntomas autonómicos, ¿no es cierto? Porque también se puede comprometer la mielina de esos nervios autonómicos, ¿ya? Un examen importante para valorar la neuropatía periférica es la electromiografía, ¿ya? Y la electromiografía tiene dos componentes. Uno, que es el estudio de la conducción nerviosa, y el otro que es la aguja, que es la electromiografía propiamente. La parte de la conducción nerviosa tiene dos aspectos. Uno que ve la parte motora y otro que ve la parte sensitiva. Porque hay nervios mixtos, hay nervios motores, hay nervios sensitivos, ¿sí? Por ejemplo, el nervio sural es un nervio sensitivo nada más, ¿ya? El nervio mediano tiene un componente motor y un componente sensitivo. Entonces, aquí estamos viendo la representación del estudio de velocidad de conducción para ver la parte sensitiva. Entonces, se colocan unos electrodos, ¿no? Se estimula a este nivel, ¿no? Y este estímulo demora un tiempo en llegar acá y eso es lo que se registra, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos es, se lanza el impulso, ¿sí? La corriente, toma un tiempo en llegar a este lugar ese estímulo y genera la respuesta sensitiva en este caso. Es un potencial de acción sensitivo. Este potencial de acción sensitivo tiene algunas características. Tiene un tamaño, ven, esto de acá, que se llama amplitud, ¿ya? Y este potencial se genera en un tiempo, que es esto de acá, que es la latencia. Entonces, esos parámetros nos permiten a nosotros decir si la enfermedad puede estar afectando la amplitud o la latencia. La latencia va a depender de qué, del tiempo en que llega, ¿no es cierto? Y algo que, ¿se acuerdan que les dije que los nervios que tienen mielina transmiten más rápido? Si hay una enfermedad que lesiona la mielina, va a ser más lento, ¿no es cierto? Por lo tanto, la latencia va a estar aumentada, ¿no es cierto? ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces, si vemos que la latencia está aumentada, podemos deducir de que hay un compromiso de la mielina, ¿sí? Luego, si algo no entienden, por favor pregunten, ¿ya? Porque a medida que vamos avanzando, ya vamos a usar esas ideas, ¿no? En la siguiente parte, ¿ya? Este otro componente que les decía, ¿no? El tamaño de esta respuesta, ¿sí? Es la amplitud, ¿no es cierto? La amplitud depende de cuántos axones, ¿no? Estén, digamos, funcionando. Si hay pocos axones, la amplitud va a ser pequeña. Si los axones son normales, la amplitud va a ser normal. Entonces, si yo tengo una enfermedad que me lesiona el axón, ¿qué me va a dar? Amplitudes disminuidas, ¿no? ¿Está bien? Ya, ¿entendieron esa parte? ¿Sí? ¿O hay algo que de repente quisieran que repita? Está bien, ¿no? Ya. Entonces, nuevamente, este es un potencial de acción muscular. O sea, lo mismo, igual sería para la parte motora. ¿No es cierto? Hemos visto la parte sensitiva, muy similares para la parte motora. Se manda un impulso,
demora un tiempo, se genera la respuesta y vuelve a su estado normal. Ahí está, latencia, ¿no? Que tiene que ver con la mielina, ¿no es cierto? Y luego la amplitud, que tiene que ver con el axón. Con que sepan esas dos partes, excelente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un estudio de la parte motora en el nervio mediano. Entonces se lanza un impulso, ¿no? Se genera la respuesta, luego se registra en otro punto, ¿no? Que está más lejano, por eso demora un poco más tiempo, y se genera la respuesta. Es un estímulo, digamos, distal y proximal, ¿ya? Entonces, de la resta de esto, queda este pedazo de acá, y de esa forma nosotros podemos calcular la velocidad de conducción del nervio, ¿ya? Ahí tienen, ¿no? Esto sería lo normal. Esto sería cuando hay un problema, ¿de qué tipo? Axonal, ¿no es cierto? Debería ser así, pero es así, ¿no? O sea, aquí podemos decir, amplitudes bajas, hay un problema axonal, ¿ya? Muy bien. ¿Qué enfermedades me pueden dar compromiso de los nervios? ¿No? Muchas. Y en un paciente con polineuropatía a veces no se encuentra una causa. Hasta un 40% de pacientes con polineuropatía a veces no encontramos una causa. Porque hay tantas causas que a veces es difícil evaluar. Por ejemplo, deficiencia de vitaminas me puede dar polineuropatía. Tóxicos como el alcohol o algunos medicamentos como la isoniazida, la vincristina. Causas metabólicas, pues todos conocemos la diabetes, ¿no es cierto? O enfermedades renales. Causas inflamatorias como el Guillain-Barré. Paraneoplásicas también me puede dar polineuropatía. Enfermedades del tejido conectivo como el lupus, etcétera, también me puede alterar el nervio. Causas hereditarias, ¿no? Hay las neuropatías hereditarias motoras y sensitivas tipo Charcot-Charcot. Las causas hematológicas y causas idiopáticas. Miren, ¿no? Acá consideran incluso hasta un 50% que no se encuentra una causa, ¿ya? ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con un cuadro clínico compatible con una neuropatía periférica? Bueno, pedimos exámenes auxiliares, ¿no? Su hemograma, la glucosa, un BCG, proteinograma, vitaminas, etcétera, ¿no? Para tratar de encontrar la causa. Y se puede hacer también estudios electrofisiológicos, o sea, electromiografía. Con eso nosotros podemos decir, esta es una mononeuropatía cuando solo está afectado un nervio. Puede ser una mononeuropatía múltiple, como la que ocurre, por ejemplo, en vasculitis. La vasculitis afecta nervios, por decir así, en desorden, en forma asimétrica, ¿ya? Entonces puede dar un patrón de mononeuropatía múltiple. O las polineuropatías, ¿no? Que son un poco más simétricas. Y estas polineuropatías pueden ser de tipo desmielinizante o axonal, ¿ya? Las desmielinizantes, el ejemplo pues es el Guillain-Barré y también neuropatías hereditarias. Y las neuropatías axonales, ¿no? Son la gran mayoría. Todas las causas metabólicas, tóxicas, son axonales, ¿ya? Entonces, una polineuropatía diabética, ¿qué será? ¿Axonal o desmielinizante? Axonal, ¿no es cierto? Una neuropatía por lupus, etcétera, ¿qué será? Axonal, ¿no? La mayoría son axonales, ¿ya? Entonces, la polineuropatía es una condición que afecta múltiples nervios, usualmente en forma simultánea, que puede ser en secuencia más o menos rápida. Las manifestaciones usualmente son simétricas, ¿no? Con un empeoramiento progresivo, ¿no? Los primeros signos de la polineuropatía casi siempre son en miembros inferiores, porque como es un compromiso axonal, ¿no? Eso depende de la longitud del nervio, ¿ya? Por eso es que empieza en los miembros inferiores. Ustedes recordarán en la diabetes, ¿no? Siempre nos han enseñado que el compromiso es en calcetín y guantes, ¿no es cierto? Pero empieza en los pies, o sea, primero sería en calcetín. Una vez que está en la rodilla,
ya afecta las manos, es por la distancia, ¿ya? Así es el compromiso, ¿está bien? Nuevamente ahí tienen algunas causas, ¿no? Polineuropatías hereditarias, polineuropatías por trastornos metabólicos, a la cabeza está diabetes, que es de lo más frecuente, por alteración en la nutrición, un paciente alcohólico o que tiene, no sé, alguna cirugía gástrica o intestinal, también puede ser, ¿no? Problemas de vitamina B12, para proteinemias, problemas infecciosos, ¿no? La lepra, ¿ya? El HIV, difteria, mononucleosis, etcétera, pueden dar compromiso de nervios. Tóxicos, ¿no? Como el alcohol o metales pesados como el plomo, el arsénico, el talio, ¿ya? Pueden dar polineuropatía. Y otras causas tipo sarcoidosis o neoplasias, ¿ya? También. Aquí tenemos, miren, esta es una imagen de una neuropatía hereditaria tipo Charcot-Marie-Tooth. Miren cómo las piernas, ¿no? El muslo es normal, pero miren las piernas, están totalmente atrofiadas, ¿no es cierto? Miren aquí el pie, ¿no? Muy bien, vamos a hablar básicamente de la neuropatía diabética, ¿no? En la neuropatía diabética la sintomatología más frecuente es el dolor. Afecta a la mitad o casi 3/4 de los pacientes diabéticos. Generalmente tiene una distribución simétrica y distal, ¿no? Como decíamos, en botas y guantes, pero recuerden que siempre empieza en los pies. Se caracteriza porque el dolor es urente, lancinante, ¿no? Más que todo nocturno, empeora con el reposo. Ustedes saben que el dolor neuropático en general es así, ¿no? Tipo quemazón, tipo ardor, esas características son de dolor neuropático. Es diferente a un dolor somático, ¿no? Como puede ser por un golpe, una herida, ¿no? Es diferente, ¿no es cierto? Puede acompañarse de parestesias o disestesias, tipo hormigueos, pinchazos, falsa percepción de frío-calor, sensación de caminar sobre algodones, el paciente no siente bien el piso, es por eso que también se hace daño, ¿no? El paciente diabético. En ocasiones puede haber hiperalgesia, ¿ya? Alodinia. La alodinia es una sensación de dolor que se produce por estímulos normalmente no dolorosos. Eso es alodinia. En el examen, obviamente, hay disminución de la sensibilidad, ¿ya? En sus diferentes modalidades. ¿Y qué formas puede haber de polineuropatía o de neuropatía diabética? ¿Ya? Neuropatía diabética. Puede ser la más conocida, que es la polineuropatía distal simétrica, ¿no? Que es la que estamos hablando en calcetín y guantes. Puede haber una polineuropatía autonómica, ¿no? Ustedes han escuchado que los diabéticos tienen problemas autonómicos, ¿sí? Por eso. Puede haber una mononeuropatía compresiva, ¿no? O sea, por ejemplo, un túnel del carpo o una neuropatía del peroneo, ¿ya? Una radiculopatía troncal, una mononeuropatía craneal, o sea, solo un nervio craneal afectado, y puede haber una neuropatía motora proximal o amiotrofia diabética, ¿no? O sea, la diabetes puede dar casi cualquier tipo de neuropatía periférica, ¿está bien? Y la más frecuente es la polineuropatía distal simétrica. Sobre la radiculopatía troncal, afecta generalmente a pacientes de mediana edad, ¿no? Y mayores. El dolor es la principal manifestación. Pueden empezar en forma aguda o desarrollarse en meses. Es un dolor que quema, empeora en la noche. Hay hiperestesia cutánea. Aparece en el tórax inferior o pared abdominal. Usualmente es unilateral y los síntomas se resuelven en unos 4 a 6 meses. Podría ser más o menos similar a un herpes zóster, ¿no? Que más o menos también tiene una distribución así radicular, solo que en el herpes zóster vamos a ver pues las vesículas, ¿no es cierto? Puede dar también una mononeuropatía craneal, no son muy frecuentes, ¿ya? Generalmente esto se ve en pacientes que ya tienen muchos años de diabetes y el más comprometido es el tercer nervio craneal, ¿ya? Ese es el más frecuentemente comprometido por una mononeuropatía craneal de tipo diabética. Y la amiotrofia diabética
¿no? O neuropatía motora proximal ocurre en pacientes de igual, muy larga evolución, hay un dolor severo con atrofia y debilidad proximal uni o bilateral. Puede haber alteración sensitiva y puede ser simétrica o asimétrica, ¿ya?